Bien, siendo las 8:45 horas, se da inicio a esta audiencia convocada en el legajo Bustelo Carolina contra Norri Francisco Rubén sobre lesiones leves y amenazas en el legajo 2340 del 2017 de la Fiscalía. Con la presencia de la señora fiscal, doctora Norma Margarita Reyes, el imputado Francisco Rubén Norri, acompañado de su defensor, doctor Juan Luis Vincenti. No se encuentran presentes ni se han presentado hasta el momento Carolina Bustelo, querellante, ni su letrado patrocinante, Marcelo Eduardo Henrique Velasco. Tengo entendido que es letrado patrocinante, doctora. Sí, ¿Es así? Sí, sí. Bien. Preside esta audiencia Laura Pérez, juez del Foro de Jueces. Me han acompañado el legajo, voy a poner a consideración de las partes. Del legajo surge que el día 11 de septiembre del 2018 obra una constancia de llamado telefónico a un celular que se consigna, donde se notificó a la señora Bustelo de la audiencia del día de la fecha y se ha despachado la notificación digital al letrado patrocinante. Sí, ¿Hay doctora, alguna? me Sí. comuniqué con el doctor Henriksen Velasco y lo que manifestó es que hubo una confusión, atento que el doctor Vincente había solicitado en su oportunidad un cambio de horario para el día de hoy, para las 14 horas, y ellos quedaron con la idea de que la audiencia se iba a hacer en ese horario. Más allá de que no se les informó el cambio de horario y se ratificó el del día de la fecha a las 8:30 horas. Manifestó si se lo podía esperar que estaba llegando, lo mismo que la señora Bustelo. Eso es lo que tiene la Fiscalía para informar. ¿Voy a la defensa? Sí, gracias, señora jueza. Bueno, la defensa va a pedir la aplicación de la disposición del artículo 58, inciso B, segundo, que establece que la querella en los delitos de acción pública, como son las figuras que nos convocan a juzgamiento en esta audiencia, establece, decía la norma, que la querella se considerará abandonada en los siguientes casos, y el inciso en particular al que refiero y pido aplicación es cuando no concurra la parte querellante a la audiencia de control de acusación o de debate, esta es audiencia de debate, o se aleje de o no presente conclusiones sin justa causa. Yo, la verdad es que me sorprende, digamos, creo efectivamente en lo que ha comunicado la señora fiscal respecto de lo que le ha dicho el abogado patrocinante de la querella. Creo que no es una justificación plausible la que ha dado de esta supuesta confusión, porque efectivamente el sistema de notificaciones de la oficina judicial despachó el 11 de septiembre de 2018, en el caso de la defensa, a las 10:22:06 de la mañana, y esto suele ser prácticamente automático a las partes, la notificación de la fijación de debate oral y público para el día 28 de septiembre de 2018 a las 8:30 horas, con intervención de la jueza de foro, doctora Laura Pérez. Ciertamente la defensa, porque mi defendido está cumpliendo con un tratamiento de internación permanente en la ciudad de La Plata, por cuestiones vinculadas al horario de los micros en los que se suele trasladar a las audiencias con su acompañante terapéutico, la defensa había pedido una modificación horaria el 17 de septiembre, y a esto hubo respuesta de la oficina judicial
el mismo 17 de septiembre, diciendo que se mantenía el día y hora fijados en la notificación originaria, aquella del 11 de septiembre, y esto es lo último que la defensa tiene oficialmente al respecto, de modo que no hay razón para una confusión horaria. De modo que en esos términos, señora jueza, pido la aplicación de la norma invocada y que se tenga por abandonada la querella en esta audiencia, y así podremos, yo creo, avanzar en otras cuestiones que son propias bien de la audiencia de debate para la que hemos sido convocados hoy. Bien. Bueno, no me voy a tomar tiempo porque la cuestión es acotada a los términos del artículo 58 como invoca la defensa. La querella se encontraba debidamente notificada conforme lo ha consignado la oficina judicial. ¿Consta alguna comunicación? ¿Le han comunicado algo a la operadora en este momento de comunicación? No hay ninguna comunicación, y el propio artículo 58 establece en el último párrafo que en caso de incomparecencia la existencia de justa causa debe acreditarse antes de iniciar la audiencia o diligencia. Por lo tanto, voy a hacer lugar al planteo de la defensa y tener por abandonada la querella por no haberse presentado en tiempo oportuno a la audiencia de debate que se encontraba fijada a las 8:30. Efectivamente, la audiencia estaba debidamente notificada, fijada, y en ningún momento ha sido suspendida, ni consta, y de hecho los medios de comunicación hoy han hecho público el horario de la audiencia. La comunicación debió hacerla el letrado y no por interpósita persona, más allá de las buenas gestiones que puede hacer la Fiscalía. Doy por notificado a las partes y entonces van a necesitar algún tiempo, hacemos un cuarto intermedio o iniciamos la audiencia de debate, doctor. No, iniciamos, doctora. Bien. Desde la defensa, como cuestión, digamos, de orden de la audiencia, y en esto podrá expresarse la representación del Ministerio Fiscal debidamente, hemos estado en conversaciones en las semanas precedentes para concretar en la audiencia de hoy un acuerdo pleno que ciertamente el artículo 212 del Código de Procedimientos vigente establece como limitación temporal para los acuerdos la audiencia de control de acusación, pero entiendo que el caso amerita hacer una excepción en ese aspecto respecto de la oportunidad procesal, no solo por la vigencia de los principios fundamentales que hacen a este régimen procesal acusatorio adversarial del artículo séptimo, que habla de la concentración, inmediación, la celeridad. Ocurrió que en la audiencia de control de acusación, entre otras cuestiones, la defensa planteó la posibilidad del beneficio de suspensión del juicio a prueba a favor de Francisco Rubén Norri. Esta petición fue desestimada por el juez de control y sobrevino en la utilización de la vía recursiva, primero una revisión ordinaria y luego la pretensión de intervención del Tribunal de Impugnación de la provincia, que finalmente terminó expidiéndose hace poco más de un mes, cerrando, digamos, la vía de intervención extraordinaria del Tribunal de Impugnación en el caso, con la argumentación de que no advertía cuestiones constitucionales en la discusión sobre la procedencia o no de probation y que por lo tanto el doble conforme, digamos, el derecho de la defensa a una segunda opinión de otro tribunal estaba ya cumplido con la intervención del juez de revisión y que por lo tanto la denegatoria de probation era un asunto que se consideraba ya cosa juzgada. Lo que quiero decir con esto, doctora, es que recién, digamos, bien superada la audiencia de control de acusación, la defensa no tenía ninguna chance en ese momento de plantear acuerdo que implica la aceptación de los hechos, la culpa, los tipos penales y establecer una escala punitiva, una pena en concreto, porque justamente la defensa entendía
e hizo todos los esfuerzos posibles para que el proceso fuera resuelto por la vía de la suspensión del juicio a prueba en vistas de las particulares circunstancias del caso, en concreto la internación que hace aproximadamente 10 meses y días afronta a mi defendido en un instituto en otra provincia. De modo que esa, digamos, elección procesal a la que el imputado tiene derecho de buscar el agotamiento de las vías en procura de la aceptación de su pretensión, hizo que superáramos la audiencia de control sin la posibilidad concreta en el caso de hacer en esa audiencia un acuerdo, porque, insisto, la defensa estaba buscando otra vía de solución del proceso. Entonces ahora nosotros en el inicio de esta audiencia creo que tenemos la oportunidad de evaluar en función de aquellos principios del artículo 7º de celeridad, concentración, la aplicación del instituto del acuerdo pleno, porque mi defendido, en conocimiento, por supuesto, de los términos de la acusación que presentó la Fiscalía en su dictamen de fecha 28 de marzo del 2018, y que fue aceptada por el juez de control de acusación. Entonces digo, aceptadas las circunstancias fácticas de la conducta que allí se describe, y aceptadas a los fines de un acuerdo la calificación legal que la Fiscalía ha propuesto, entendemos innecesario avanzar a un juicio pleno y escuchar testigos cuando no tenemos controversia. Es decir, la Fiscalía ofrece unos hechos, alude a la prueba que le permite sustentar esa hipótesis fáctica, establece una calificación legal y ha dicho, por supuesto, en el dictamen de control de acusación, que su tope punitivo es de 3 años de prisión, de modo que están todas las circunstancias que la defensa necesita para asesorar debidamente al imputado y para que el imputado pueda abreviar procedimientos, aceptar culpas, calificaciones y establecer una pena en concreto en esta misma audiencia. Yo propongo una cuestión de orden nada más, que si la Fiscalía quiere repetir el hecho, la descripción de la conducta, invocar la prueba que sustenta esa descripción, nosotros desde la defensa vamos a aceptar eso y ya pasaríamos directamente a acordar sobre la pena aplicable en el caso concreto, si le parece, doctora. Bien. Sobre el planteo que realiza el doctor Vincenti, que es, en primer término, voy a correr vista a la Fiscalía sobre la procedencia del tratamiento del Instituto de Procedimiento Abreviado o Juicio Abreviado en los términos del 212. Acuerdo pleno del 212 estamos hablando. Corro vista sobre la procedencia. Después decidimos la mecánica en función de lo que se expida a la Fiscalía. Bien. Tal lo que ha manifestado el señor defensor, oportunamente se habló sobre la posibilidad de acordar un procedimiento abreviado conforme al artículo 212 y siguientes del Código Procedimiento Penal, atento que la Fiscalía entiende que el presente caso, los hechos que se le han imputado a Norri, correspondía, y la calificación legal que configuraban los mismos, admitían este procedimiento. Aparte, él había estado asistido siempre por su defensor, o sea que estábamos dentro de un marco legal. En segundo lugar, este ministerio representa a la víctima en este proceso, a Carolina Bustelo, quien se había en ese momento constituido como querellante particular con el patrocinio del doctor Henriksen Velasco. Y con ello, lo que se trata desde la Fiscalía de remarcar es la importancia y el rol que se le dio siempre a la víctima, sobre todo en este juicio, y siempre se tuvo en cuenta la voluntad de lo que ella fue transmitiendo. Luego, en el transcurso de este tiempo, la querella, a través del doctor Henriksen, manifestó su desacuerdo con este acuerdo, con este juicio abreviado,
y motivo por el cual nos encontramos en esta situación hoy. De todas maneras, este ministerio ha venido sosteniendo la importancia y el rol de la víctima, y ello basado siempre en el reconocimiento, en el goce y en el ejercicio y protección de sus derechos, destacándose sobre todo que desde este ministerio que se debe condenar todo tipo de violencia contra la mujer y adoptar los medios adecuados para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. Creo que en el devenir del tiempo se ha prevenido desde la internación de Norri, incluso Carolina se trasladó de la ciudad, se dictó una prohibición de acercamiento. Con un juicio abreviado se está logrando la sanción que desde el principio se había solicitado, y creo que de alguna manera lo que se trata es de erradicar a través de lo que se va solicitando y en caso de llegar a este acuerdo pleno con las medidas que se van a solicitar. Con todo esto lo que estoy diciendo que estamos nosotros caminando junto a lo que la Convención de Belén do Pará nos pide, y resaltamos que la aplicación de este procedimiento abreviado, lo que, además de cumplir con los mandatos constitucionales vigentes, lo que haría es evitar nuevamente revictimizar a Carolina en este caso, teniendo que pasar por toda una situación de exposición, tanto ella como su hijo, y lograr lo que desde un inicio se trató de buscar con este juicio. De todas maneras, atento que en esta audiencia también queda declarado el abandono de la querella, creo que sería correcto y así correspondería que den un tiempo para que llegue Carolina. Ella está avisada para que se traslade, porque el abogado le había dicho que venga más tarde, para ser escuchada. Porque hasta el momento el que se había manifestado era el abogado. Creo que la Fiscalía necesita escuchar a Carolina. Esta es la solicitud que hago. Presta su consentimiento al trámite de procedimiento abreviado y solicita tener un tiempo para entrevistarse con la víctima. Están claras las peticiones, entonces. Bueno, voy a pasar a resolver con alguna aclaración. No hay ninguna objeción en cuanto a al trámite, hay acuerdo de la Fiscalía. En este sentido, debo señalar que ha sido criterio de la suscripta, que ya he sentado en otros precedentes, como es el caso de Rosales Víctor Enrique sobre infracción artículo 189 en audiencia del 6 de diciembre del 2017, que la oportunidad procesal para la presentación del juicio abreviado es hasta la audiencia de control de acusación. Este es un criterio personal de la suscripta que debo reconocer es prácticamente solitario en la jurisdicción. Casi todos los jueces optan por considerar que aún hasta la audiencia de juicio se puede presentar acuerdo de juicio abreviado. Yo me he expedido en sentido contrario en el caso Rosales, como he mencionado, y los fundamentos son porque, en rasgos generales, porque como no ha sido una cuestión controvertida por la Fiscalía, no tiene sentido que ahonden los fundamentos, pero sí, en rasgos generales he señalado que el artículo 212 en el inciso cuarto establece claramente que debe ser hasta la audiencia de control, también en el 163 párrafo tercero, pero que considero que dicha postura, aun cuando además de ser clara en la normativa, no es caprichosa, sino que responde al espíritu del ordenamiento procesal, que es la ley 5020, la que tiene vigencia en este caso, toda vez que está especialmente diseñado pensando en que la mayor cantidad de medidas alternativas sean y conclusivas sean presentadas con anterioridad a la audiencia de debate y hasta el control de acusación. Ese es el espíritu del código, tanto en los artículos 6, 7, 14 y en los controles de acusación, y en la normativa del control de acusación. Por lo tanto, hay doctrina sobre este sentido, en este sentido, que todas las salidas
tempranas en este código deben darse con anterioridad. También esta ha sido la postura de la Procuración General al instruir a los fiscales que las salidas alternativas sean utilizadas antes del control de acusación. Ahora bien, no es menos cierto lo alegado por la defensa en este caso. En este caso no está controvertido, el señor defensor ha expuesto que a lo largo del proceso y después del control de la acusación ha planteado el beneficio de probation, ha seguido los distintos recursos y las distintas instancias y esto no fue controvertido por la Fiscalía. Por lo tanto, es cierto que ante la negativa de los recursos no puede obligársele a la defensa que plantee dos situaciones que son contrarias entre sí y por lo tanto excluyentes. Optó por la vía de la suspensión de juicio a prueba y hizo todos los recursos para llegar a una resolución hasta del Tribunal de Impugnación. Por lo tanto, hasta la fecha recién se encontraba previo a la audiencia en condiciones de pedir este juicio abreviado. De hecho lo hizo, se me puso a consideración como decisión jurisdiccional el conocimiento de que se estaba en tratativas de un juicio abreviado, o sea que en la oportunidad que tuvo la defensa lo planteó. Y creo que por esta circunstancia el criterio de la suscripta sobre la temporaneidad de la petición cede, porque es una circunstancia excepcional como sería un cambio de calificación legal o un cambio de pena o circunstancias relevantes que aconsejan modificar ese criterio. Por lo tanto, más allá de que no hubo oposición de la Fiscalía en este sentido, voy a aceptar entonces que estamos en condiciones de dar trámite o iniciar, a convertir, digamos, esta audiencia que estaba fijada como audiencia de juicio pleno, de debate, convertirla en audiencia de procedimiento abreviado en los términos del artículo 212 del Código Procesal Penal. Entiendo no solo que es razonable lo que plantea la Fiscalía, que es la entrevista previa con la víctima, para evaluar los términos del acuerdo, sino que además de que es razonable, me parece que es prudente que se haga todo el acuerdo en un solo acto, donde se pongan a consideración los hechos, calificación legal y pena. Por lo tanto, voy a hacer un cuarto intermedio, que si las partes estiman será... Un minuto, por favor, ya le doy la palabra. Hasta las 9:30 aproximadamente, para continuar la audiencia. Doctor Henrique. Perdón. Voy a pedir una reconsideración, me acaban de... Espere un minutito. Le voy a informar lo que sucedió en la audiencia. Siendo las 8:30, el tribunal se constituyó en la sala. No encontrándose presente, puse a consideración de las partes, quienes dijeron que esperaban 15 minutos. Se le otorgó el plazo ese, transcurridos los 15 minutos y no habiéndose presentado ni la querellante ni el patrocinante, reabrí la audiencia y la defensa ha solicitado en los términos del artículo 58 la exclusión de tener por abandonado la querella. Y así la he resuelto previo al inicio. ¿Le pido la palabra? Sí, ahora sí lo escucho. Bien. Buen día a todos. Voy a pedir se reconsidere la decisión del abandono a la querella. Es cierto, llegamos 22 minutos después. Hubo una desinteligencia, vimos un escrito relacionado con que habían pedido la fijación para las 14 horas, la contraria. Ayer en horas de la noche, cuando llegó la señora Carolina Bustelo a mi estudio, a la cual estuve esperando cuando bajara el micro, me transmitió esta cuestión de que iba a ser supuestamente la audiencia a las 14 horas. A todo evento me comuniqué 8:37 con la doctora y fue el tiempo material en hacer las 15 cuadras que me separan, pero habíamos organizado todo como para las 14 horas, inclusive me comuniqué con las testigos me refieren exactamente lo mismo, que les iban a avisar porque en principio había sido reprogramada para las 14 horas. Creo que a todo evento hemos sido como querellantes sumamente considerados con la contraria, más aún Carolina Bustelo en el día de ayer, fíjese que paradojal, me dice, me manifiesta su deseo de no
consentir el juicio abreviado. Le explico bien las alternativas. El único asistente letrado que tiene la señora Carolina Bustelo, y la única entrevista que tuve en forma personal con ella en los últimos 15 días fue con el suscripto, pero no importa. Si ustedes consideran precluido y por 15 o 20 minutos decidir cambiar la forma, no hay problema. Llegado el caso, hablamos con la parte contraria. Creo que no hay reciprocidad, no hay igualdad de armas. Nos hemos comunicado prolíficamente para la sustanciación de este juicio, y por 22 minutos perder la legitimación procesal y perder la posibilidad de ser parte me parece un exceso ritual manifiesto, porque le digo ante todo que esto fue lo que aconteció. No es menor perder la capacidad de ser parte en un proceso por 22 minutos cuando habitualmente ustedes como jueces, los fiscales, la parte, han tenido contingencias y los hemos esperado, y no somos impuntuales ni en la práctica profesional, ni Carolina Bustelo, que estuvo hasta tarde en el estudio, combinando todos los aspectos del juicio. 48 horas antes me comuniqué con la fiscal, estuve en su despacho, me comuniqué con la parte contraria, aunque sea informalmente, con lo cual sabíamos de la audiencia y nos pusieron a consideración y vimos un escrito. Yo creo que es un malentendido, en el cual el juicio comenzaría a las 14 horas, más allá de que no había sido reprogramado por la oficina judicial. Y no fue la primera vez que estuvimos aguardando a la parte contraria. De hecho, nos hemos sentado y la parte contraria no concurrió por diferentes contingencias, por su tratamiento, por el micro. Hemos tenido toda la paciencia durante todo, y con esto concluyo. Hemos estado largas horas viendo qué pasaba, si el micro a qué hora llegaba. Hemos concentrado audiencias acomodando a que la parte contraria pueda finalizar su primera etapa del tratamiento, con lo cual me parece un despropósito y desmedido hacerle perder, no a mí, a la parte, la capacidad procesal y su legitimación procesal. Lo pongo a reconsideración y eventualmente hará las reservas del caso. No es un tema menor. Bien, le voy a dar vista a la Fiscalía sobre la reconsideración planteada, si tiene algo para manifestar. No, solamente lo que informé al inicio, que es todo lo que sé, y que la confusión esta que plantea el doctor Henriksen, puede que haya sido a raíz del pedido que había hecho en su oportunidad la defensa, pero las testigos están todas notificadas por la Fiscalía a las 8:30 de la mañana. Tengo el acta. Ahora, ¿sí? Sí, No sí. dialogue, doctor. Está contestando la vista a la doctora, por favor. Sí, están notificadas personalmente en la Fiscalía y con acta. Bien, gracias. Doctor Vicente. Sí, no, brevemente, señora jueza, yo postulo que se mantenga la resolución de exclusión de abandono de la querella, más concretamente, como dice el artículo 58. Más allá de las cuestiones, digamos, invocadas, yo creo que, digamos, la tramitación particular de esta audiencia de debate para las 8:30 no da lugar, digamos, a una atendible confusión como la invocada. Y digo, no es atendible porque el pedido que yo hice de cambio de horario, simplemente porque viaja 14, 15 horas el micro, me fue contestada el mismo día que fue realizada, es decir, el 17 de septiembre a las 10:30 de la mañana presenté un escrito diciendo, por las cuestiones estas de la dificultad del viaje, los horarios, el acompañante terapéutico que había que diagramar. Y la oficina judicial me contestó que hasta tanto se informe sobre si va a haber algún acuerdo, se mantiene la fecha y horario fijado y notificado. 17 de septiembre, proveído de Tartaglia, como jefe de la oficina judicial de Roca. De modo que yo, digamos, es estricta aplicación del Código de Procedimientos,
y pido que se mantenga la resolución que se tomó en esta audiencia. Gracias, señora jueza. Bien. A los nuevos argumentos Entonces, a los nuevos argumentos vertidos. no es nuevo argumento, doctor. Para mí es un nuevo argumento. ¿Me da la palabra un minuto? De buena voluntad. Bueno, no perfecto. Creo que todos hemos... Bien, lo escucho. Bien. La norma del artículo 58 dice cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o de debate sin justa causa. Estoy en la audiencia de debate, no soy el querellante, soy el patrocinante y letrado y estoy informando lo que vi en el despacho de la doctora Reyes y lo que se transmitió a los testigos. Con lo cual no es la previsión ni siquiera del legislador. Estamos dando una justificación atendible y estamos como patrocinante en la audiencia 22 minutos después de abierta, con lo cual pido se tenga en consideración eso. Bien, voy a pasar a resolver la reconsideración formulada por la querella. En tal sentido, sabemos que un recurso de reconsideración ataca la decisión del juez adoptada y puede ser invocada tanto por considerar que es ilegal la decisión, es fuera de la ley, o porque hay error en la valoración de los hechos que se han suscitado. Creo que la querella en este momento no ha demostrado la ilegalidad en la decisión. La decisión está adoptada en el marco previsto por el artículo 58, que claramente establece que no habiéndose presentado a la audiencia debidamente notificada, no en el horario establecido, se pierde el derecho, y así lo ha solicitado la defensa. En cuanto a la valoración de los extremos o de los hechos, voy a hacer algunas apreciaciones. El señor querellante menciona que se comunicó a las 8:37 con la Fiscalía, cuestión que estábamos todos aquí reunidos a las 8:37 horas y esa comunicación no había existido, fue posterior. El juez, en un proceso adversarial como es este, y este es mi rol, no más allá de mi opinión personal, que puedo dejarla a salvo, o de la estrictez o no de los plazos y de la normativa vigente, me debo a lo que señalan y peticionan las partes. Por lo tanto, en esta audiencia, en el momento que se formula el planteo, debe ser resuelta. No es un proceso dispositivo donde el juez puede introducir de oficio y a su voluntad y su buen y sano criterio el trámite a seguir. El trámite lo establece el código y ante las peticiones de las partes me veo en la obligación de resolver. Los plazos son perentorios e improrrogables y en cuanto a los hechos, la justa causa, el propio artículo 58 establece que debe ser invocada con anterioridad al inicio de la audiencia o del percance, digamos. Según consta en el legajo, la señora Bustelo estaba notificada del comparendo a las 8:30 de la mañana y esto no ha sido, le pediría por favor, estoy resolviendo. Esto no ha sido demostrado que haya habido error en este sentido, por lo tanto, la alegación de que tomaron conocimiento de una posible suspensión no fue tal, lo ha demostrado la defensa, que estaba rechazado el cambio de audiencia. Por lo tanto, la audiencia estaba fijada en ese momento, no comparecieron legalmente y se dan los presupuestos del 58. Ratifico entonces, tras haber escuchado a las partes, la resolución que ha adoptado al inicio de la audiencia de tener por abandonada la querella en el presente proceso, sin perjuicio de que mantiene obviamente su calidad de víctima y su condición de víctima y va a ser seguido el trámite. Bien, esto va a ser, vamos a pedir la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada. Esto es un auto procesal importante, arbitrario, desmedido, discrecional, que no se compadece con la realidad de los hechos, con lo cual vamos a interponer impugnación. Como principio general, la mera interposición de la impugnación suspende la ejecución de la resolución impugnada y nos vamos a ir, porque se está conculcando el derecho a la tutela judicial efectiva por 22 minutos y no hay un equívoco
Y quiero pensar que no hay mala fe. A mí jamás me fue notificada esa decisión. La única vez que vi las 14 horas fue en el despacho de Norma Reyes. Y si le diera la palabra a la misma querellante, también le va a decir lo mismo, porque es la que me dijo, no, comenzamos a las 14 horas porque me transmitieron eso. Entonces, estamos afirmando la verdad. Nos quieren dejar afuera del proceso en calidad de querellantes. Nosotros estamos interponiendo recurso de impugnación, que lo voy a hacer a mano alzada en la oficina judicial, y vamos a pedir la suspensión de la audiencia de debate. Ya mismo vamos a deducir impugnación con la querellante. Un despropósito, un exceso de manifiesto, no se compadece con la realidad. Nos quieren dejar afuera, nos vamos a ir. Doctor, le pediría que... es mi estilo, doctora. Bueno, que conserve el estilo que corresponde, más allá del suyo, porque no hay ninguna intencionalidad de parte de la suscripta, y cualquier planteo que deba realizar lo realice dentro de las formas que hacen al buen trato y a las formas forenses, por favor. Va a hacer reserva de recurrir, va a recurrir el planteo concreto. Concretamente, el planteo... Porque lo anuncia o lo ejecuta. No lo voy a explicitar ahora, en los segundos o los minutos que me lleve a subir la escalera y hacer el formulario de impugnación en la oficina judicial. Así que bueno, vamos a pedir justamente, voy a venir con el planteo que pide ahora. ¿Ahora qué solicita? ¿Solicita algo o si no sigo con la audiencia adelante? ¿Va a ser una petición? La audiencia conforme la normativa procesal, porque vamos a deducir recurso de impugnación. Me parece que por la noción de igualdad de armas también se debe escuchar a la querellante. Yo soy simplemente un patrocinante de la querella. Ella es la parte que me dijo que le habían explicitado que la audiencia comenzaba a las 14 horas. Sin embargo, 8:37 yo me estaba comunicando a todo evento. Doctor, está resuelto la cuestión, perfecto. Los argumentos. Voy a pedirle la suspensión de la audiencia. La suspensión de la audiencia. Por la deducción del recurso. Bien. De impugnación. Del pedido de suspensión de audiencia le voy a dar vista a la Fiscalía y a la defensa. La escucho a la Fiscalía. A ver, la Fiscalía, perdón. La Fiscalía dio, creo que expuso sus argumentos al inicio. Entiendo el planteo que hace el doctor Henriksen. Con la víctima he estado en contacto hasta hace 3 días, donde se le dijo la posibilidad del cambio de horario, pero en ningún momento se le dijo que se había confirmado ese cambio de horario. De hecho, traté de comunicarme hasta el día de ayer a la tarde cuando estaba viajando, cosa que después manifestó que se iba a comunicar conmigo, no apareció más hasta el día de hoy, que acabo de verla. Los testigos están notificados personalmente en la Fiscalía, bajo acta, a las 8:30, con la salvedad que podría llegar a haber un cambio y se les iba a avisar, cosa que la Fiscalía no hizo, no avisó el cambio de horario. Están notificados para las 8:30. Las testigos, no sé... Igual, doctora, para no volver sobre fundamentos, sobre el tema, solamente la vista es a los fines de la petición de suspensión de audiencia por interposición de un recurso. Yo el pedido que reitero es poder hablar con la víctima previamente. Bien, doctor. Gracias, señora jueza. Bueno, entiendo que no debe hacerse lugar al pedido de suspensión de la audiencia, sin perjuicio del uso de la vía recursiva, que por supuesto podrá ejercitar la parte querellante. Y yo creo que sí, simplemente hay que hacer un cuarto intermedio, como lo pide la Fiscalía, para que la víctima sea informada debidamente del planteo de juicio abreviado que implica condena que ha hecho la defensa al inicio de esta audiencia. Pero no creo que corresponda hacer suspensión de la audiencia, que estaba fijada con antelación, notificada a todas las partes. No hay ninguna razón objetiva y atendible para postergar esta audiencia y volver sobre los pasos y tener que generar otra audiencia a futuro, cuando podemos perfectamente hoy
cerrar este asunto, dadas las circunstancias de que mi defendido debe viajar 1.200 kilómetros cada vez que hay que participar personalmente de una audiencia. Así que pido que se rechace el pedido de suspensión de la audiencia y que se haga lugar al planteo de la Fiscalía de un cuarto intermedio para que la víctima sea informada de el instituto del juicio abreviado, en qué consiste, y pueda ella, digamos, dar su opinión informada sobre al respecto. Opinión que, nada más anoto, no es vinculante para el Ministerio Fiscal en el caso del juicio abreviado. Gracias, señora jueza, es todo. Bien, habiendo manifestado la querella, la voluntad de impugnar en en el día de la fecha, la resolución y por eso pedido la suspensión del presente trámite, voy a hacer lugar al planteo de la querella por los siguientes fundamentos. El artículo 226 establece claramente que las decisiones judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para impugnar y mientras la instancia de control, salvo disposición en contrario. Y está previsto en el artículo 234 la posibilidad del querellante de recurrir frente a la denegatoria de ser tenido por parte. Por lo tanto, si el Código le otorga al querellante la facultad de recurrir la decisión de un juez que no lo ha tenido por parte, también tiene el derecho de recurrir la decisión de un juez que lo excluye del procedimiento o lo tiene por abandonado, como fue el caso de hoy, y tiene el derecho a que esta decisión sea revisada por otro tribunal. Por lo tanto, al ser admisible, en principio, el recurso que interpondría contra la decisión de la suscripta, el artículo 226 manda a que rige el efecto suspensivo y lo ha así pedido el propio querellante. Por lo tanto, voy a decretar el efecto suspensivo de la resolución que ha adoptado hasta tanto se expida sobre este punto un tribunal revisor, el que, de ser posible, bueno, lo evaluará la oficina judicial. Si es posible, como el tema es acotado, se realice a la brevedad la audiencia para evitar nuevos traslados y dilaciones en este trámite. Entonces se hace lugar y se suspende la audiencia hasta tanto se tramite el recurso. Voy a solicitar a las partes que comuniquen a los testigos con la advertencia que probablemente se reanude esta audiencia a la brevedad. Señora Bustelo, si este trámite se hace en forma rápida, probablemente hoy sigamos la audiencia o se fijará otra nueva audiencia. Señor Norri, ¿ha comprendido lo que ha sucedido en la audiencia? Debo explicarle que, bueno, se ha generado una incidencia con relación a la participación del querellante, se ha sido excluida la querellante por no presentarse en el tiempo oportuno y ha interpuesto un recurso contra esta decisión, lo que motiva la suspensión de la audiencia hasta que otro juez decida y resuelva esta cuestión, si la ratifica o no en los términos que yo la he resuelto. Por lo tanto, en el curso de la mañana se va a decidir probablemente cuándo se reanuda, si no se reanuda, si va a haber audiencia de revisión. Todo esto lo dispone la oficina judicial. ¿Alguna pregunta? Una aclaración nada más, señora Sí. jueza. Por cuestiones, digamos, vinculadas al tratamiento que afronta Norri, él debe regresar a las 18 horas a La Plata, de modo que hasta 1 hora, 2 horas antes podrá estar disponible acá en Roca, pero ya luego de esa hora no. Bueno, tiene la autorización para... veremos cómo evoluciona la oficina judicial, que es la que tiene que afectar, disponer la organización de todo el trámite del recurso, y en función de eso se irá resolviendo y se harán las peticiones eventualmente jurisdiccionales que debo resolver. Bien. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días. La testigo...